Mis padres le compraron una casa a mi hermano, y luego le dijeron a todos que había triunfado en la vida. Años después, él miró mi casa en la playa y preguntó, ¿cómo puedes pagar esto? Yo sonreí y respondí, esa ni siquiera es mi favorita. Mis padres le compraron una casa a mi hermano. No lo ayudaron con el pago inicial, no fueron avales de un préstamo, le compraron una casa entera, de 3 habitaciones, 2 baños y medio, en un buen vecindario con una calle sin salida y uno de esos buzones que parece un pequeño granero. Todo completo. Organizaron una cena para anunciarlo como si fuera la revelación de un embarazo, con mi mamá llorando y diciendo, solo queríamos asegurar el éxito de Carlos. Carlos es 2 años mayor que yo. Siempre ha sido el primero en llamar la atención. Más ruidoso, más encantador, mejor para entrar a una habitación y hacer que todos sientan que algo emocionante estaba a punto de suceder. No lo digo con amargura. Así es él genuinamente. Al crecer, nuestros padres gravitaban hacia esa energía como la gente se acerca a una fogata. Carlos recibía elogios por calificaciones decentes. Yo recibía un simple asentimiento por buenas calificaciones. Carlos tuvo una gran fiesta cuando consiguió un trabajo en ventas al salir de la universidad. Yo recibí un «qué bueno, mi amor». Cuando empecé en la gestión de proyectos de tecnologías de la información, en el mismo rango de sueldo, por cierto, nadie lanzó confeti por mis implementaciones de infraestructura. El asunto de la casa ocurrió cuando Carlos tenía 29 años y yo 27. Mis padres nos sentaron a todos en la cena del domingo. Yo, Carlos, la tía Leticia, un par de primos, y mi papá se puso de pie como si estuviera haciendo un brindis en una boda. Puso su mano sobre el hombro de Carlos y dijo que habían estado ahorrando durante años y que habían decidido invertir en el futuro de Carlos. Dijo la palabra invertir como si la hubiera ensayado. 5,760,000 pesos. Eso fue lo que costó la casa. Mi papá dijo la cifra como si estuviera orgulloso de ello, lo cual supongo que era cierto. Mi mamá ya estaba llorando antes de que él terminara la oración. Todos aplaudieron. La tía Leticia levantó su copa. Mi primo Javier dijo algo acerca de cómo Carlos estaba oficialmente triunfando en la vida. Carlos sonrió y se encogió de hombros como si no fuera la gran cosa, pero se notaba que lo estaba disfrutando. Se inclinó hacia mí y me susurró, ¿puedes creer esto? Como si estuviéramos en el mismo equipo. Yo dije, felicidades, hermano. Y lo decía en serio, en su mayor parte. Miren, yo no esperaba que me compraran una casa a mí también. Eso no es realista y no es el punto. Lo que me molestó fue cómo lo plantearon. No fue, queremos ayudar a Carlos a independizarse. Fue, Carlos se ha ganado esto. Como si el resto de nosotros estuviéramos sentados coleccionando trofeos de participación mientras Carlos estaba allá afuera conquistando el mundo. Él trabajaba en ventas en una distribuidora de empaques. Era bueno en eso. Ocultaba sus números trimestrales la mayor parte del tiempo y conducía un auto de la empresa, pero la palabra ganado estaba haciendo un trabajo muy pesado en esa oración. Después de la cena, ayudé a mi mamá a recoger los platos. Ella seguía radiante. Le dije que estaba feliz por Carlos y lo estaba. Luego mencioné casualmente que yo también había estado viendo un lugar. Un dúplex a unos 20 minutos a las afueras de la ciudad. Un edificio más antiguo que necesitaba algo de trabajo estético, pero el precio era correcto. Y un lado ya tenía un inquilino pagando 16,200 pesos al mes. Ella dejó de enjuagar un vaso y me miró. ¿Un dúplex? ¿Como algo de alquiler? Sí. 2 unidades. Yo viviría en una y rentaría la otra. La renta del inquilino cubriría la mayor parte de mi hipoteca. Ella inclinó la cabeza. ¿Eso es lo que hacen los jóvenes de ahora? Más tarde, encontré a mi papá en el garaje guardando las sillas plegables. Le dije lo mismo. Él me miró entrecerrando los ojos, de la misma manera que hace la gente cuando intenta encontrar algo educado que decir. Eso es práctico, dijo. Luego añadió, solo asegúrate de no meterte en problemas con los inquilinos y todo eso. No es tan fácil como suena. Lo dijo de manera amable, pero el mensaje implícito era claro. Carlos recibió una celebración. Yo recibí una advertencia.
Compré el dúplex de todas formas. Cerramos el trato en octubre por 3,330,000 pesos. Arreglé la unidad vacía yo mismo durante 3 fines de semana. Pintura nueva. Cambié la llave de la cocina. Limpié las alfombras a profundidad. Conseguí un segundo inquilino para diciembre por 17,100 pesos al mes. Ambas unidades ocupadas. Ambos inquilinos pagando a tiempo. El pago de mi hipoteca de mi propio bolsillo, después de que entraba el dinero de la renta, era de 6,120 pesos al mes. En la cena de Navidad de ese año, la casa de Carlos fue el tema principal de cada conversación. Mi mamá había enmarcado una foto de Carlos sosteniendo las llaves en su porche delantero. Realmente la había enmarcado, la puso en la repisa de la chimenea junto al retrato de mi difunta abuela como si fuera una reliquia familiar. Durante las entradas, guió a la tía Leticia a través de los planos de la casa como un agente de bienes raíces. 3 habitaciones, encimeras de granito, un patio trasero con terraza y el vecindario. Seguía diciendo, el vecindario es simplemente maravilloso. Cuando nos sentamos a cenar, alguien, creo que fue la esposa de mi primo Javier, me preguntó cómo iba mi casa. La mesa se volvió un poco más silenciosa, no en completo silencio, pero hubo esa ligera disminución de volumen que te dice que la gente está un poco curiosa, de la misma manera en que te da curiosidad una noticia extraña. Dije que estaba bien. Los inquilinos eran responsables. El edificio estaba en buenas condiciones. Mencioné que había cambiado la llave de la cocina yo mismo y que estaba investigando para actualizar el calentador de agua. Mi mamá sonrió. De la forma en que le sonríes a un niño que te muestra el dibujo de un perro que parece una nube. Eso es lindo, Tomás. Nuestro pequeño propietario. Algunas personas se rieron. No fue una risa malintencionada, exactamente. Más bien el tipo de risa que das cuando alguien pide una ensalada en un restaurante de carnes. Simplemente un poco confundidos por la elección. Sin embargo, es inteligente, dijo la tía Leticia. Era la única en la mesa que sonaba como si realmente lo dijera en serio. Los ingresos por renta no son poca cosa. Mi mamá agitó la mano. Oh, estoy segura de que está bien. Tomás siempre ha sido el práctico. Dijo la palabra práctico de la misma forma en que alguien dice zapatos sensatos, de manera exacta, totalmente desprovista de admiración. Carlos se reclinó en su silla, con cerveza en mano, y dijo, oye, hermano. No tiene nada de malo una inversión para principiantes. Eventualmente mejorarás. Yo solo asentí y comí mi pavo. No mencioné que el pago de mi hipoteca, después de los ingresos por renta, era de 6,120 pesos al mes y que el de Carlos era lo que mis padres decidieran cubrir ese trimestre. Eso sentí que era algo que debía guardarme para mí. Sin embargo, aquí está la cosa sobre ese dúplex. Cuando estaba revisando el papeleo durante el cierre, saqué el historial completo de ventas y de impuestos de la propiedad. Algo que hago con todo. Hábito ocupacional, supongo. El edificio había cambiado de manos 3 veces en 15 años. Todos los propietarios ganaron dinero con él. No dinero de la lotería, sino dinero consistente, aburrido y confiable. Los ingresos por renta siempre cubrían la hipoteca y sobraba. Las evaluaciones subían lentamente, las rentas subían lentamente, y los gastos se mantenían manejables porque el edificio era sencillo. Sin cuotas de mantenimiento de colonos, sin alberca, sin complicaciones. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche con una taza de café y una hoja de cálculo que había creado, y algo hizo clic. No un clic emocional, sino un clic matemático. Empecé a calcular los números de lo que pasaría si hiciera esto una y otra vez, y cómo se vería en 5 años. En 10. Esa hoja de cálculo cambió permanentemente mi forma de pensar sobre el dinero. Y más específicamente, cambió mi forma de entender lo que mis padres realmente habían hecho por Carlos frente a lo que ellos pensaban que habían hecho. Pero ya llegaré a eso. Después de esa Navidad, empecé a pasar mis noches de forma diferente. En lugar de ver la televisión o salir, estaba leyendo. No cosas de autoayuda o basura motivacional, sino libros reales sobre inversiones en bienes raíces, análisis de propiedades de alquiler, estrategias de impuestos, retorno de inversión en efectivo, tasas de capitalización.
Me enseñé a mí mismo a evaluar un trato de la forma en que lo haría un inversor experimentado, y lo hice en la mesa de mi cocina con una computadora portátil y un libro de 216 pesos comprado en Internet. El dúplex fue mi salón de clases. Cada mes, cuando llegaban los pagos de renta, yo registraba los ingresos. Cada vez que algo se rompía, un triturador de basura, un inodoro que goteaba, registraba el gasto. Llevaba el control de todo. Y después de 6 meses, los números contaban una historia muy clara. El dúplex no solo se pagaba a sí mismo, sino que estaba generando ganancias reales. No eran ganancias que cambiaran mi vida, pero eran suficientes para que empezara a hacerme una pregunta que se convertiría en el tema de la siguiente década de mi vida: ¿qué pasa si hago esto de nuevo? Mientras tanto, la casa de Carlos empezó a tener problemas. No eran problemas dramáticos de una casa cayéndose a pedazos, solo las cosas normales que pasan cuando eres dueño de una casa y no tienes un presupuesto para ello. El techo necesitó reparaciones durante el primer año. Un problema de drenaje en el patio trasero causaba agua estancada después de cada lluvia fuerte. El sistema de aire acondicionado y calefacción era más viejo que cualquiera de nosotros y empezó a hacer un ruido que Carlos me describió como una especie de silbido metálico. Él no tenía ahorros. Nunca antes los había necesitado. Mis padres habían comprado la casa de contado, sin hipoteca, así que sus gastos mensuales eran solo servicios básicos, seguros e impuestos, lo cual suena manejable, excepto que Carlos había ajustado su estilo de vida al de alguien que no paga renta ni hipoteca. Un auto nuevo, cenar fuera 4 noches a la semana, viajes de fin de semana. Estaba gastando como un tipo que había ganado algo, lo cual, supongo, en su mente había hecho. Cuando el presupuesto del techo llegó a 153,000 pesos, Carlos llamó a mi papá. Mi papá llamó a mi mamá. Mi mamá llamó a Carlos y le dijo que ellos se harían cargo. Ese fue el patrón. Carlos chocaba contra la pared y mis padres firmaban un cheque en silencio. Solo supe esto porque la tía Leticia lo mencionó en Semana Santa. No estaba chismeando, exactamente. Leticia es simplemente una de esas personas que dice lo que piensa y considera que la verdad no es algo de lo que haya que avergonzarse. Estábamos parados en la cocina mientras ella ponía papel aluminio sobre un refractario y dijo: «Tu papá me dijo que ya le metió otros 180,000 pesos a esa casa desde las fiestas». Entre el techo y un problema de plomería, yo asentí. Suena lógico. Ella me miró de reojo. ¿No te molesta eso? Es su dinero, dije, lo cual era cierto técnicamente, excepto que no lo era. No del todo. Y eso es lo que descubrí unos meses después. Cuando tenía 21 años, le había preguntado a mi papá sobre una cuenta de ahorros para la universidad que mi abuelo había creado para Carlos y para mí cuando éramos niños. El abuelo había muerto cuando yo tenía 16 años, y recordaba que una vez, en una cena de cumpleaños, mencionó que había iniciado un fondo para la educación de ambos nietos. Mi papá dijo en ese momento que las cuentas se habían gastado casi por completo, pagando nuestra universidad. Carlos fue a una universidad pública durante 4 años. Yo fui a una universidad pública diferente durante 4 años. Parecía razonable. Pero esto es lo que no supe hasta que la tía Leticia me lo dijo. De pie en esa misma cocina, con las manos llenas de papel aluminio, me lo dijo casi casualmente como si fuera una noticia vieja. Sabes que tu papá sacó el resto de ese fondo de educación para pagar la casa de Carlos, ¿verdad? Dejé mi bebida en la mesa. ¿Qué? La cuenta que abrió tu abuelo. Todavía quedaban unos 720,000 pesos después de que ustedes se graduaran. Tu papá los retiró y los incluyó en la compra de la casa. Me lo dijo el año pasado cuando se estaba quejando de cuánto le había costado ya la casa. No dije nada por mucho tiempo. Tomás, ¿estás bien? Sí, dije. Estoy bien. Solo que no sabía eso. 720,000 pesos de una cuenta creada para ambos, utilizados en su totalidad para la casa de Carlos. Nadie me preguntó. Nadie me lo dijo. Nadie tuvo siquiera la cortesía de fingir que fue una conversación. Quiero ser claro, no entré en crisis. No golpeé el mostrador con el puño ni empecé a planear una venganza. Me fui a casa esa noche y me senté en mi auto en el estacionamiento del dúplex durante unos 20 minutos solo pensando.
Luego entré, abrí mi hoja de cálculo y tomé una decisión. Fuera lo que fuera que mi familia pensara sobre mi futuro financiero, cualquier apoyo que estuvieran dispuestos a ofrecer o a negar, yo había terminado de tenerlos en cuenta. No iba a confrontar a nadie. No iba a pedir mi parte. Iba a construir algo por mi cuenta en silencio. Y nunca más iba a necesitar su aprobación ni su dinero. 2 semanas después, encontré mi segunda propiedad, otro dúplex. Este en una zona un poco más rústica, pero con una fuerte demanda de alquiler. El precio de venta era de 2,970,000 pesos. Ambas unidades estaban ocupadas. La renta combinada era de 31,500 pesos al mes. Analicé los números de 9 maneras diferentes, y todos los escenarios resultaron positivos. Mi primer dúplex había acumulado suficiente plusvalía para entonces, por lo que pude obtener un préstamo con garantía hipotecaria para el pago inicial sin tocar mis ahorros. Llamé al agente inmobiliario un martes y le hice una oferta el jueves. Los vendedores aceptaron el sábado. Nadie de mi familia lo supo. En la siguiente reunión familiar, el día de la independencia en casa de mis padres, Carlos les contaba a todos sobre un premio de ventas que había ganado en el trabajo. Líder regional de ventas del segundo trimestre. Mi mamá había impreso una foto de él sosteniendo una placa y la pegó en el refrigerador con un imán en forma de girasol. Seguía mostrándosela a la gente mientras caminaban por la cocina. ¿Han visto el premio de Carlos? Superó a toda la región. Mi papá preparaba carne asada y hablaba de lo orgulloso que estaba de ambos hijos, aunque miraba a Carlos cuando lo decía. Mi mamá sacó un pastel comprado en la tienda que decía, «Felicidades, Carlos», con glaseado azul. Tuve un breve momento privado en el que me pregunté qué tendría que hacer para que me dieran un pastel. Probablemente resolver el cambio climático. Y tal vez ni siquiera eso. Carlos me encontró en el patio trasero más tarde, lejos de la multitud. Abrió una cerveza y se apoyó en la barandilla. Y bueno, ¿cómo va el pequeño imperio de los dúplex? Solo es uno, le dije. Él no sabía del segundo. Lo mismo de siempre, comenté. Los inquilinos pagan a tiempo. A veces la llave gotea. Se rió. Viviendo el sueño, hermano. Luego se puso un poco más serio y agregó, honestamente, te doy mérito. Yo no podría lidiar con inquilinos llamándome por inodoros descompuestos a la medianoche. Me envían un correo electrónico, le dije. No es tan malo. Se encogió de hombros y le dio un sorbo. Para gustos, los colores. A mí me gusta tener mi propio lugar sin tantas molestias. No señalé que su propio lugar había sido comprado con el dinero de otra persona, en parte mío. Solo sonreí y me comí mi hot dog. Aquí es donde necesito contarles algo que encontré mientras investigaba a fondo la segunda propiedad. El dueño anterior tenía configurada una pequeña sociedad de responsabilidad limitada que poseía tanto el dúplex como una tercera propiedad que no había visto anunciada en ningún lado. La sociedad se disolvió, pero la estructura se me quedó grabada. Empecé a leer sobre cómo funcionan las sociedades de responsabilidad limitada para las propiedades inmobiliarias, la protección de responsabilidad, las ventajas fiscales, la contabilidad más limpia. Esa noche, llamé a un chico con el que había ido a la universidad que se había convertido en contador público certificado y le hice una pregunta que terminó cambiando la trayectoria de todo. Pero esa conversación merece su propia sección. El contador se llamaba Mateo. Habíamos estado en los mismos dormitorios de la universidad en nuestro primer año. El tipo de amistad en la que comen juntos la terrible comida de la cafetería durante 9 meses y luego se mantienen en contacto a través de mensajes de texto ocasionales y me gusta en las redes sociales por los cumpleaños. Él se había metido en contabilidad, se certificó como contador público y empezó a trabajar con dueños de pequeñas empresas. Cuando lo llamé y le dije, quiero entender cómo mantener las propiedades de alquiler en una sociedad de responsabilidad limitada, se echó a reír y dijo, por fin, alguien me pregunta algo interesante. Mateo me explicó los conceptos básicos. Crear una sociedad de responsabilidad limitada, transferir las propiedades a esta. Mantener mis finanzas personales completamente separadas de las finanzas de la empresa. Conseguir una cuenta bancaria exclusiva. Registrar cada gasto. Pagarme una tarifa de administración razonable.
Y esta fue la parte que me hizo levantar las cejas. Usa la depreciación de los edificios para contrarrestar tus ingresos por renta en el papel, lo cual reduce significativamente tu carga fiscal. ¿Qué tan significativamente?, pregunté. Tan significativamente que te preguntarás por qué no hiciste esto hace un año. Tenía razón. Creé la sociedad de responsabilidad limitada en un mes, transferí ambos dúplex a ella, abrí una cuenta de cheques comercial y empecé a manejar las cosas como una verdadera operación en lugar de un tipo que, por casualidad, era dueño de 2 edificios. El cambio no fue solo financiero, fue psicológico. Dejé de pensar en mí mismo como alguien que tenía una inversión secundaria y empecé a pensar en mí mismo como alguien que estaba construyendo una empresa. 3 años después de comprar el primer dúplex, tenía 30 años y era dueño de 3 propiedades. La tercera era un cuádruplex de 4 unidades, un edificio más viejo que necesitaba algo de trabajo, pero el precio era un regalo. Un arrendador que se jubilaba quería salir rápido y no quería lidiar con un largo proceso de venta. Pagué 4,320,000 pesos, di el 20% de enganche usando la plusvalía de las 2 primeras propiedades, y tuve las 4 unidades rentadas en 6 semanas. Los ingresos por alquiler combinados de todo lo que poseía superaban los 104,400 pesos al mes. Yo manejaba un Honda Civic de 7 años. Usaba la misma rotación de ropa que había estado usando desde mis 25 años. Comía sobras para el almuerzo y preparaba café en casa. Nadie que me mirara habría adivinado que yo era dueño de propiedades inmobiliarias con un valor en los millones de pesos. Ahí fue también cuando conocí a Mariana. Ella trabajaba en la administración de salud en un hospital a unos 20 minutos de mi oficina. Nos conocimos a través de un amigo en común en una carne asada. Una de esas presentaciones de ustedes dos deberían hablar, ambos son raramente organizados. Era inteligente, tranquila y tenía un sentido del humor seco que combinaba con el mío. Y en nuestra tercera cita, cuando le dije que era dueño de 3 propiedades de alquiler dentro de una sociedad de responsabilidad limitada, dejó el tenedor y dijo, espera, ¿tienes cuántas? 3 edificios, 7 unidades en total. Me miró fijamente. Tú manejas un Civic. ¿Funciona bien? Tomás, eres dueño de 7 unidades de alquiler y manejas un Civic 2016. 2015, en realidad. Ella se empezó a reír. No de mí. Yo notaba la diferencia. Era el tipo de risa que surge de recalibrar tus suposiciones sobre alguien en tiempo real. Ella dijo, eres la persona rica más sigilosa que he conocido. No soy rico, dije. Solo no estoy en la quiebra. Ella se convirtió en la única persona que conocía la situación completa. No mis padres, no Carlos, no mis amigos. Mariana entendía lo que yo estaba construyendo y más importante aún, entendía por qué no hablaba de ello. Si se lo dices a tu familia, me dijo una noche mientras revisábamos juntos una lista de propiedades, o querrán algo de ti o encontrarán la forma de que se trate de Carlos. Simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo. Tenía razón y lo demostró unos 6 meses después cuando mis padres nos visitaron. Mi mamá caminó por mi mitad del dúplex, el original, en el que yo todavía vivía, e hizo eso de tocar las superficies como si estuviera revisando si había polvo. Miró la cocina y dijo, esto es acogedor. Miró la sala de estar y dijo, un uso del espacio muy eficiente. Miró la segunda habitación, que yo usaba como oficina en casa llena de archiveros y hojas de cálculo, y no dijo absolutamente nada. En la cena, mi papá me preguntó cómo iba el trabajo. Le dije que había recibido un aumento. Asintió. Mi mamá preguntó si todavía estaba con el asunto de los alquileres. Le dije que sí. Ella dijo, bueno, siempre y cuando no sea demasiado estresante. Luego pasó 20 minutos hablando sobre la nueva terraza del patio trasero de Carlos. La había hecho instalar, financiada, naturalmente, y estaba organizando una fiesta de inauguración de nuevo. Mariana me miró al otro lado de la mesa y me dirigió una mirada que lo decía todo. Le devolví otra que decía lo sé. Luego, unos 2 meses después de esa visita, Carlos me llamó un miércoles por la noche cualquiera. Sonaba incómodo desde el primer segundo. Hubo demasiada charla trivial, demasiados en fin, como suele hablar la gente cuando le da vueltas a algo que no quiere decir. Finalmente, llegó al punto. Mira,
Estoy en una situación de flujo de efectivo. La terraza costó más de lo que esperaba y me llegó una cuenta de impuestos que no vi venir. Me preguntaba si podrías prestarme un poco de dinero, algo así como 270,000 pesos. Te lo pagaría en 6 meses, tal vez menos. 270,000 pesos. Dejé que el silencio se mantuviera por un instante. Eso es mucho pedir, Carlos. Lo sé. Sé que lo es, pero estoy un poco atorado aquí. Y mamá y papá ya me han ayudado mucho, y no quiero volver a acudir a ellos. Pensé en el fondo de educación, en los 720,000 pesos que desaparecieron sin decir una palabra. En la foto enmarcada sobre la repisa, en el comentario del pequeño propietario. Pensé en todo eso. No puedo hacer eso, le dije. No estoy en posición de prestar esa cantidad de dinero, lo cual no era exactamente cierto. Lo tenía, pero prestarle dinero a Carlos se sentía como verter agua en una cubeta sin fondo. Y yo había pasado 3 años aprendiendo a ser preciso con a dónde iba mi dinero. Se quedó callado. Luego dijo, está bien, no hay problema. Pero sí había problema. En menos de una semana, me llamó mi mamá. No me preguntó cómo estaba. Fue directo al grano. Carlos me dijo que lo rechazaste. Tomás, es tu hermano. Necesitaba ayuda y le dijiste que no. Dije que no estaba en posición de prestar esa cantidad de dinero. Tienes inquilinos pagándote renta todos los meses. No me digas que no lo tienes. Tenerlo y estar en posición de prestarlo son dos cosas diferentes, mamá. Ella hizo un sonido. Mitad suspiro, mitad burla. Tu hermano lo haría por ti. Estuve a punto de decir algo de lo que me arrepentiría. En su lugar, le dije, espero que lo resuelva. Y le colgué. Lo que nadie en mi familia sabía era que los problemas financieros de Carlos eran más profundos que una terraza y una cuenta de impuestos, porque yo había estado prestando atención. Y los números que estaba viendo, a través de registros públicos, de las cosas que mencionaba la tía Leticia, de los propios comentarios casuales de Carlos, pintaban una imagen que era mucho peor de lo que nadie quería admitir. Pero nadie me estaba preguntando, así que me mantuve callado. Déjenme adelantarme un poco, porque los siguientes años fueron en su mayoría solo yo haciendo lo mismo una y otra vez mientras nadie se daba cuenta. Comprar una propiedad, arreglarla, alquilarla, repetir. Suena aburrido cuando lo digo así, y honestamente, un poco lo era, pero lo aburrido se multiplica de formas que lo emocionante nunca hace. Para el año 7, yo tenía 34 años. Era dueño de 6 propiedades, 15 unidades de alquiler en total, todas bajo la sociedad de responsabilidad limitada, todas con flujo de efectivo positivo. Mi patrimonio neto en papel superaba los 25,200,000 pesos, y mi ingreso mensual por rentas, después de gastos y pagos de hipoteca, pasaba de los 129,600 pesos limpios. Mariana y yo nos habíamos casado el año anterior. Una ceremonia pequeña, sin alboroto. Nos fuimos de luna de miel a Europa y pagamos todo el viaje en efectivo sin pensarlo 2 veces. Nadie en mi familia tenía la menor idea, y eso era porque nunca les había dado una razón para sospechar nada. Seguía viviendo en el dúplex original, seguía manejando el Civic, aunque para entonces tenía 225,000 kilómetros y un traqueteo en el tablero al que le había tomado cariño. Mariana y yo habíamos mejorado el interior de nuestra unidad. Nuevas encimeras, mejores electrodomésticos, pero desde afuera se veía como el mismo lugar al que me había mudado a los 27. Esto era lo que estaba pasando por el lado de Carlos. Carlos había refinanciado su casa 2 años después de obtenerla. Mis padres se la habían entregado totalmente pagada. Sin hipoteca, y lo primero que hizo fue sacar un préstamo de 3,240,000 pesos usando la casa como garantía para renovar la cocina, terminar el sótano y comprar una lancha. No me estoy inventando lo de la lancha. Era una lancha de 22 pies que atracaba en una marina a 45 minutos de su casa. La usó quizás 6 veces. El refinanciamiento significaba que Carlos ahora tenía un pago mensual de hipoteca sobre una casa que originalmente había sido un regalo. Ese pago, combinado con el préstamo de su auto, la deuda de sus tarjetas de crédito y sus gastos de estilo de vida, lo estaban consumiendo vivo,
pero mantenía las apariencias, ropa nueva, restaurantes, publicaciones en redes sociales de escapadas de fin de semana. Si seguías a Carlos en Internet, pensarías que le iba de maravilla. En realidad, se estaba hundiendo. Yo lo sabía porque la tía Leticia lo sabía. Y la tía Leticia no podía guardar información en su cuerpo por más de 72 horas. Me dijo, en la Navidad del año 7, que Carlos no había hecho 2 pagos de la hipoteca. Y mis padres los habían cubierto en secreto. También me dijo algo peor. Mi papá había sido aval en el refinanciamiento de Carlos, lo que significaba que, si Carlos no pagaba, mis padres serían los responsables. Tu papá no puede permitirse eso, dijo Leticia, sacudiendo la cabeza. Ya ha sacado dinero de su jubilación 2 veces. Tu mamá ni siquiera sabe de la segunda vez. Yo me quedé ahí de pie sosteniendo un plato de galletas, haciendo cálculos en mi cabeza. Mis padres estaban en sus primeros 60 años para entonces. Mi papá seguía trabajando, pero llevaba años hablando de jubilarse. La casa que le compraron a Carlos suponía ser su gran legado. Establecer a su hijo, sentirse bien al respecto, directo a la jubilación sabiendo que habían hecho algo significativo. En cambio, se había convertido en un hoyo negro financiero que los estaba arrastrando a ellos también. Alrededor de febrero de ese año, mi papá me llamó. No mi mamá, mi papá. Eso por sí solo me dijo que algo andaba mal, porque mi papá casi nunca llamaba. Él enviaba mensajes de texto en el mejor de los casos. Tomás, dijo, y su voz tenía un peso que no había escuchado antes. Necesito preguntarte algo y necesito que me escuches. De acuerdo. Tu madre y yo estamos pensando en vender la casa. Nuestra casa, y mudarnos a algo más pequeño, tal vez un departamento. La cosa es que estamos un poco apretados en este momento, y me preguntaba si tal vez tendrías algún consejo sobre cómo abordar esto financieramente. No estaba pidiendo dinero. Estaba pidiendo orientación. Y en los 10 años desde que mis padres se habían reído de mi dúplex, esta era la primera vez que mi padre me hablaba como si yo pudiera saber algo que él no. Podía escucharlo en las pausas entre sus oraciones, la renuencia, el orgullo tragado justo lo suficiente para marcar mi número. Le di consejos reales. Le dije que hiciera un análisis de mercado de la casa para que supiera dónde estaba parado. Le dije que hablara con un asesor financiero, no con el tipo de Carlos, sino con uno independiente, que solo cobrara honorarios y que no fuera a venderle productos. Le dije que se sentara con una calculadora y averiguara lo que él y mamá realmente necesitaban en una casa en comparación con aquello a lo que se habían acostumbrado. Le dije que el mercado de reducción de tamaño era sólido y que un departamento a buen precio podría liberar efectivo y simplificar sus vidas. Fui específico. Fui paciente. No mencioné el fondo de educación. No mencioné los años en que me ignoraron. Simplemente ayudé. Él me lo agradeció. Luego dijo, no le menciones esto a tu madre. Aún no está lista para hablar de eso. No lo haré, papá. No siguió ninguno de los consejos. Llegó el verano. Hicimos una carne asada familiar en la casa de Carlos. Irónico, dado que la casa se estaba convirtiendo lentamente en un monumento a las malas decisiones. La terraza que había financiado ya se estaba agrietando. La lancha estaba bajo una lona en el patio lateral con una llanta del remolque ponchada. La renovación del sótano tenía un olor extraño que Carlos culpaba a la humedad. Carlos estaba más ruidoso que de costumbre, de la forma en que se pone la gente cuando intenta compensar. Caminaba con las pinzas como si estuviera dirigiendo un restaurante, asando hamburguesas que nadie había pedido y haciendo chistes que aterrizaban un segundo tarde. En un momento, mientras un grupo de nosotros estábamos parados alrededor de la fogata, se volteó hacia mí y dijo, y bueno, Tomás sigue jugando a ser arrendador con ese pequeño dúplex. El dúplex en singular. Eso es lo que él pensaba que yo tenía. Un dúplex, un edificio con 2 unidades que yo había comprado hace una década. Mientras tanto, yo estaba sentado sobre un portafolio de 6 edificios, 15 unidades, y una casa en la playa que había comprado hacía 4 meses de la cual no le había dicho a una sola persona de mi familia. Sí, dije, sigo en ello. Mis respetos, dijo en un tono que no contenía ninguno. Mi mamá, que estaba sentada cerca en una silla de jardín, agregó, Tomás siempre ha sido el práctico.
Ahí estaba esa palabra otra vez, práctico. Esa noche, después de la carne asada, Mariana y yo manejábamos de regreso a casa, y ella dijo, ¿cómo es que no dices nada? ¿Cómo simplemente te sientas ahí? Porque no importa lo que ellos piensen, dije. Importa lo que es verdad. Ella se estiró y me apretó la mano. Lo que es verdad es que tú eres dueño de una casa en la playa y la lancha de Carlos tiene una llanta ponchada. Me reí. La primera risa real en un tiempo. 2 semanas después, cayó la primera ficha de dominó. Carlos recibió una carta certificada de su prestamista. Tenía 90 días de morosidad. Estaban iniciando los procedimientos de embargo de la casa que mis padres le habían comprado, la casa que usó como garantía, la casa para la que mi papá había sido el aval. Carlos llamó a mis padres. Mis padres se llamaron el uno al otro. Mi mamá llamó a la tía Leticia. La tía Leticia me llamó a mí. Está pasando, me dijo. Carlos va a perder la casa. Me senté en mi porche trasero. Miré el atardecer sobre mi viejo dúplex y dije, sí, imaginé que pasaría. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró a las 7:15. Era Carlos. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos antes de contestar. Tomás, dijo, y luego dijo algo que nunca le había escuchado decir antes, pero esa parte necesita su propio espacio. Carlos dijo, necesito ayuda. No, ¿puedes prestarme dinero? No, ¿puedes hablar con mamá y papá por mí? Solo esas palabras, y sonaban como si se las hubieran sacado a rastras con una cadena. Me senté en el borde de mi cama. Mariana levantó la vista de su libro. Levanté un dedo para pedirle un segundo y dije, está bien, cuéntame qué está pasando. Y lo hizo. Por primera vez, tal vez en todas nuestras vidas adultas, Carlos me habló sin actuar. Sin bravuconería. Sin el todo está bien. Me lo contó todo. El refinanciamiento, la deuda de la tarjeta de crédito, los pagos atrasados, el aviso de embargo, la lancha por la que aún debía 252,000 pesos y que no había usado en 2 años. Me dijo que mamá y papá lo habían rescatado en 3 ocasiones diferentes y que papá había sido el aval en el refinanciamiento, lo que significaba que, si la casa se iba a remate, destruiría el historial crediticio de papá y potencialmente lo expondría a una sentencia por la diferencia de la deuda. No sabía que se pondría así de mal, dijo Carlos. Se le quebró la voz en la última palabra. No de manera dramática, simplemente cansado. Dejé que terminara. Luego dije, ¿qué quieres de mí, Carlos? No quiero dinero. Digo, no puedo pedirte dinero otra vez. Quiero saber cómo lo hiciste. El asunto del dúplex. Has tenido ese edificio por 10 años y ni una sola vez te has visto estresado por el dinero. Esta era la conversación que había imaginado 100 veces pero que nunca pensé que ocurriría en realidad. Y ahora que estaba aquí, no sentía satisfacción ni revancha. Solo me sentía cansado también. No es complicado, le dije. Compré un lugar que me daba dinero cada mes en lugar de costarme dinero cada mes. Luego compré otro, luego otro. Mantuve mis gastos bajos y reinvertí todo. ¿Cuántos tienes? Hice una pausa. 6 edificios, 15 unidades. Silencio sepulcral. 15 unidades, repitió. Sí, Carlos. ¿Qué demonios? Nunca dijiste nada. Hizo un sonido que era casi una risa. Casi no. Pensé que tenías un solo dúplex todo este tiempo. Un dúplex, lo sé. ¿Mamá lo sabe? Nadie lo sabe. Solo Mariana. Más silencio, luego en voz baja, realmente eché a perder esto. Gastaste dinero que no tenías en cosas que no necesitabas, le dije. Eso se puede arreglar, pero empieza por ser honesto sobre dónde estás en este momento. Pasé la siguiente hora explicándole sus opciones. Vender la casa antes de que se concretara el embargo. Tendría una pérdida, pero protegería el historial crediticio de papá. Vender la lancha, cortar las tarjetas de crédito, alquilar un departamento por 1 año y aprender lo que se siente vivir por debajo de sus posibilidades. Nada de eso era revolucionario. Era solo matemáticas.
El problema de Carlos nunca fue la inteligencia. Fue que nadie lo había hecho sentarse a enfrentar sus propias consecuencias el tiempo suficiente para aprender de ellas. Escuchó. No discutió. Al final, dijo, gracias, Tomás. Y por primera vez, sonaba como si lo dijera en serio. Durante los siguientes 2 meses, las cosas se movieron rápido. Carlos puso la casa en venta. Un comprador ofreció 130,000 pesos, lo que era 630,000 pesos menos de lo que mis padres habían pagado originalmente. Y después de pagar el saldo restante del préstamo, Carlos se fue casi sin nada, pero se fue limpio. Se evitó el embargo. El nombre de mi papá salió de la responsabilidad. Carlos vendió la lancha por 162,000 pesos menos de lo que debía y cubrió la diferencia con el bono de su último cheque de pago. Se mudó a un departamento de una habitación cerca de su trabajo y empezó de nuevo. No era glamoroso, pero era solvente por primera vez en años. Mis padres no se lo tomaron bien. Mi mamá me llamó después de que se vendiera la casa. No estaba enojada con Carlos. Estaba enojada con la situación y necesitaba a alguien hacia quien apuntar que no se desmoronara. Esta se suponía que iba a ser su base, dijo. Le dimos todo lo que necesitaba para ser estable. ¿Cómo pasó esto? Pensé cuidadosamente qué decir. Le dieron una casa, mamá. No le dieron las habilidades para conservarla. Se quedó en silencio. Esa es una cosa cruel de decir. No es cruel. Es solo lo que pasó. Cambió el tema a los planes para la Navidad. Se lo permití. La revelación de la casa en la playa ocurrió casi por accidente. Unos meses después de que se vendiera la casa de Carlos, Mariana y yo organizamos una pequeña reunión familiar en nuestra casa, el dúplex. La tía Leticia estaba allí, mis padres, Carlos, un par de primos. Era algo tranquilo, hamburguesas y ensalada. Hacia el final de la noche, Mariana estaba hablando por teléfono en la cocina coordinando algo. Cuando regresó a la mesa, me dijo, el encargado de mantenimiento confirmó que puede arreglar el barandal de la terraza en la casa de la playa el jueves. ¿Quieres que yo vaya manejando o nos esperamos hasta el fin de semana? Lo dijo casualmente de la forma en que dirías cualquier cosa sobre un mandado de rutina, pero todas las cabezas en la mesa se giraron. Mi mamá dejó su bebida en la mesa. ¿Cuál casa en la playa? Miré a Mariana. Mariana me miró a mí con una cara que claramente decía, ups. Bueno, tenemos un lugar en la costa, dije. Lo compramos el año pasado. ¿Una casa en la playa?, repitió mi mamá. Sí. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Cómo puedes pagar una casa en la playa? Me encogí de hombros. Esa ni siquiera es mi favorita. Nadie habló durante unos 5 segundos. 5 segundos no suena como mucho tiempo, pero cuéntalos alguna vez mientras una habitación llena de tus familiares te mira fijamente. La tía Leticia rompió el silencio primero. Se empezó a reír, una risa grande y real, y dijo, se los dije. Se los dije a todos. Mi papá me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era orgullo exactamente, sino más bien como si estuviera recalculando, como si me estuviera viendo por primera vez y tratando de descubrir cómo no se había dado cuenta. Mi mamá abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo y dijo, ¿por qué no nos dijiste? Y dije la única respuesta honesta que tenía. Nunca preguntaron. No fue un momento de soltar el micrófono triunfalmente. No lo dije con satisfacción o resentimiento. Fue simplemente la verdad. En 10 años, ni una sola vez alguien de mi familia me había hecho una pregunta real sobre mis finanzas, mis metas o lo que estaba construyendo. Habían asumido que lo sabían. Habían asumido que práctico significaba pequeño. Y yo se los permití porque había dejado de necesitar su validación por ahí del año 2. Así están las cosas ahora. Carlos y yo hablamos más que antes. No mucho, pero más. Él sigue en su departamento. Empezó un trabajo de medio tiempo restaurando muebles. Nada enorme, pero está aprendiendo la disciplina de comprar barato y agregar valor. El mes pasado,
Me envió un mensaje con una foto de una cómoda que había reacondicionado y me preguntó a qué precio creía que debía venderla. Se lo dije. La vendió exactamente en esa cantidad y me envió un mensaje de texto que solo decía, excelente. Mis padres y yo somos cordiales. Las cenas de los domingos ocurren a veces. Mi mamá sigue hablando de Carlos más que de mí, pero ahora hay una textura diferente en ello. Menos presunción, más preocupación. Nunca se ha disculpado por el fondo de educación o los años en los que me ignoraron. No creo que lo haga nunca, pero dejó de llamarme práctico, y el mes pasado se refirió a mí como muy astuto con el dinero con una de sus amigas por teléfono. Viniendo de ella, eso podría ser lo más cercano a una disculpa que recibiré jamás. Mi papá se jubiló. Él y mamá se mudaron a una casa de un piso más pequeña. Me llamó para pedirme un consejo cuando estaban buscando, y esta vez realmente lo tomó. Consiguieron un precio justo por un lugar sólido en un vecindario tranquilo. Se ve más relajado ahora. No hablamos del pasado. Mariana y yo nos mudamos del dúplex el año pasado. Ahora vivimos en una de nuestras propiedades a tiempo completo, una casa de 3 habitaciones renovada que compré como una ruina y pasé 8 meses arreglando. El dúplex original está completamente rentado. Ambas unidades siguen teniendo un flujo de efectivo positivo, siguen siendo aburridas, y sigue siendo la inversión favorita que he hecho. La casa en la playa es bonita. La vista es increíble. Pero si soy honesto, de lo que más orgulloso estoy no es de una sola propiedad. Es de que construí todo esto a partir de una decisión de la que todos se rieron. Un dúplex, una hoja de cálculo, una apuesta silenciosa en mí mismo que nadie pensó que valiera la pena notar.